Continuamos en Es la Mañana de Guadalajara desde Zorita de los Canes en este programa en colaboración con Naturgy, la empresa que, como saben, es propietaria de la central hidroeléctrica de Bolarque, pero que además opera desde hace más de 10 años 3 parques eólicos en el entorno de Fuente del Saz y otro más en Canredondo, localidad en la que además el año pasado puso en marcha su primera planta fotovoltaica en esta provincia. Y es que Naturgy está convencida del enorme potencial que ofrecen las energías renovables como factor de desarrollo de oportunidades económicas y sociales para los municipios y los territorios en que se ubican. En este contexto, pues, es donde surgen los nuevos proyectos de esta empresa de Naturgy para esta provincia. 2 nuevas plantas fotovoltaicas que se van a construir en el entorno de la central nuclear de Zorita, recién desmantelada, una zona que ha sido ya designada por el Gobierno como zona de transición justa. Esto quiere decir pues que ya se están implementando acciones e implicando a todos los agentes del territorio para que aporten e identifiquen proyectos que puedan generar pues un nuevo tejido productivo en esta zona, cuya economía pues se ha visto, como sabemos, afectada por el cierre de la central nuclear y que, bueno, pues por qué no decirlo, pues también ha dejado el cierre de la central nuclear una serie de infraestructuras que se pueden aprovechar. Bueno, en esta estrategia, como decíamos, se marcan estos 2 nuevos proyectos con Naturgy y como hemos dicho, pues muy pronto se van a ver como realidad en Zorita de los Canes y Almonacid de Zorita, pero prefiero que, mejor que yo, nos lo explique alguien que los conoce muy bien, por ser el delegado de desarrollo de proyectos renovables de Naturgy en Castilla-La Mancha. Su nombre es David Muñoz y ya le tenemos aquí sentado al micro desde la mañana de Guadalajara. Muy buenos días, David Muñoz, gracias por acercarse a nuestro programa en estos días que seguramente tan ajetreado se encuentra con todo esto que acabamos de descubrir, ¿no? Sí, así es. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un placer compartir este espacio con todos vosotros. Bueno, por cierto, ¿cuál es actualmente la situación de estos 2 proyectos que se acaban de describir? ¿No, ¿son solo proyectos, son solo papeles o ya se han puesto manos a la obra? Sí, son proyectos y no falta nada para que sean una realidad. Son 2 plantas fotovoltaicas que suman un total de 100 megavatios, se sitúan en el entorno y en las inmediaciones de la antigua central nuclear de José Cabrera y en estos momentos ya cuentan con todas las autorizaciones administrativas y también han superado la evaluación de impacto ambiental y estamos a la espera de terminar la tramitación urbanística y de licencia de obras, con el objetivo de que una vez finalizada esta tramitación podamos iniciar la construcción, si todo va según lo previsto, a partir de este verano. Estos 2 proyectos son muy importantes para nosotros porque cuando se habla de las energías renovables siempre se refiere uno a ellas como en la energía del futuro y no es así. Son energías que ya están aquí, que han venido para quedarse y aquí podemos aplicar el eslogan, ¿no?, que hace ya unos cuantos años se aplicaba de nuclear hoy, solar mañana, ¿no? Pues ese mañana ya está aquí y un ejemplo de ello son estos 2 proyectos que se sitúan en esta zona declarada de transición justa, ¿no?, como son los municipios de Almonacid de Zorita y Zorita de los Canes. Que sea una zona de transición justa significa que, bueno, ha tenido gran dependencia económica de la central nuclear mientras ha estado existiendo, pero que ahora es una zona que tiene que reconvertirse de algún modo. En este sentido, ¿qué pueden aportar estas 2 nuevas plantas en cuanto a inversión, en cuanto a empleo, por ejemplo, que seguramente es lo que más preocupa pues, a los habitantes de la zona? Sí, así es. Uno de los objetivos de Naturgy es el de continuar operando en aquellos entornos donde ya lo ha hecho o ha venido haciéndolo hasta estos momentos, ¿no? Y razón de más, este entorno, como es José Cabrera, no solamente por su declaración de zona como transición justa, sino como ejemplo de lo que es la transición energética, haciendo uso en un momento determinado de combustibles fósiles o de la energía nuclear, para traducirlos, ¿no?, a fuentes de energía renovables como puede ser la eólica y la fotovoltaica, en este caso fotovoltaica. Y este proyecto, por situarlo en su contexto, estamos hablando de una inversión de 50 millones de euros entre los 2 proyectos, donde estimamos, por la experiencia que tenemos de este tipo de proyectos, que se generará durante la construcción en torno a 400 puestos de trabajo directos. Por tanto, eso va a ser un revulsivo, va a ser un impulso, una inyección de oxígeno pues, para la zona con esta creación de puestos de trabajo durante la construcción. Aparte de otras bondades, ¿no?, que presentan estos proyectos luego en su fase de operación, porque son proyectos para situarlos de una vida útil de en torno a 25-30 años. Además, estos proyectos
la energía que generen va a suponer pues, el suministro de energía eléctrica aproximadamente para 45.000 hogares. Eso, por también ponerlo en un contexto, estamos hablando del consumo de hogares que puede tener la ciudad de Guadalajara junto con la suma de todos los municipios que están en esta zona de José Cabrera. Por tanto, son proyectos que van a tener un impacto muy positivo para todo este entorno. Otra de las preocupaciones de la zona, por supuesto, es la despoblación. Este éxodo rural que comenzó hace décadas y que estamos sufriendo probablemente más que nunca ahora mismo. Este tipo de proyectos ¿pueden ayudar a frenar esta despoblación, el que la gente siga saliendo del entorno? Sí, rotundamente sí, porque son proyectos que, como digo, son muy extensivos en empleo cuando llega el momento de su construcción. También la parte de operación, quizás menos extensivo, pero que en definitiva se necesita mano de obra cualificada. Por tanto, se necesita gente formada, preparada, a través de empresas instaladoras, de servicios de mantenimiento, que son y tienen que ser de la zona. ¿Eso qué quiere decir? Que si no las hay, tienen que venir a asentarse en este territorio. Y si la población no solamente se asienta, sino que es un atractivo para que venga de fuera, se van a necesitar servicios que de otra manera no sería posible tenerlos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al comercio. Se activa el comercio, la hostelería y una serie de actividades económicas que sin un proyecto de estas características pues no se podrían asentar en estos territorios. O sea, no solo estamos hablando de parar la despoblación, sino de atraer y fijar población. Así es, Ajá, así es. Bien. Por cierto, ¿qué tal Canredondo? Ustedes el año pasado inauguraban ahí la primera central fotovoltaica que su compañía tiene en la provincia de Guadalajara, y entiendo pues que eso también ha sentado una serie de precedentes, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia en definitiva en aquella localidad? Muy positiva, y más Canredondo por el sitio que es, y también por las relaciones tan estrechas que tenemos con ese municipio y con ese ayuntamiento, porque antes del proyecto fotovoltaico ya tenemos un parque eólico ahí en funcionamiento desde el año 2006, ¿no? Debemos recordar que en el año 2019 Naturgy finalizó la construcción y puesta en marcha de 5 proyectos fotovoltaicos. Fueron los primeros 5 proyectos fotovoltaicos que se instalaron en Castilla-La Mancha, y que una vez finalizados esos proyectos culminamos, por así decir, la fase de desarrollo de proyectos fotovoltaicos con la planta fotovoltaica de Canredondo, que se ubica en el mismo espacio físico donde tenemos ubicado a día de hoy el parque eólico. Esto es otro ejemplo más que de nuestra vocación de continuidad en los territorios donde operamos, y de ahí surgió la idea. O sea, nosotros tenemos claro que vamos donde se nos quiere. Canredondo es un sitio que nos ha acogido con las manos abiertas, nos ha tratado muy bien, y hemos tenido la oportunidad, ¿no?, de revertir esas facilidades que nos han podido dar en ese municipio pues con todos los vecinos. Porque al final un proyecto de estas características no solamente es los beneficios son para los ayuntamientos, ¿no?, sino también para los propietarios que nos arriendan los terrenos para poder instalar el proyecto fotovoltaico. Es decir, entiendo que el beneficio de este tipo de instalaciones, de este tipo de plantas, va más allá de lo meramente económico, ¿no? Sí. Sobre todo para el entorno en el que se instalan, para la zona en la que se implantan. Así es, y puedo ponerte muchos ejemplos, ¿no? Pero hay uno que yo creo que es bastante relevante. Tenemos un proyecto fotovoltaico de estos 5 que comentaba anteriormente en Porzuna, en Ciudad Real, en donde se venía desarrollando una actividad ganadera desde hace muchísimos años, y que nosotros, en coordinación con esos ganaderos que viven allí y que se dedican a la labor de pastoreo, hemos coordinado de manera que pueden seguir utilizando nuestras instalaciones para el pastoreo. Son 6 familias en concreto las que compartimos el día a día con ellos, y esto ha sido un cambio total, no solamente para ellos, sino también para nosotros, una experiencia muy enriquecedora. ¿Por qué un cambio para ellos? Porque al final este tipo de ganadería extensiva, pues permítame la expresión, es esclava, ¿no? Al final sí, se necesita mucha dedicación. Las ovejas no saben si es domingo o fiesta de guardar, desde luego. Exacto. Entonces, el poderle facilitar un recinto cerrado, estamos hablando que ese proyecto, por ejemplo, son 300 hectáreas, ¿no? O sea, es una superficie bastante extensa, y en donde se ha adaptado esa instalación
para que puedan entrar en estos ganaderos. Cuando digo adaptar, pues desde puertas de acceso, facilidades a través de sistemas automáticos como la tarjeta de acceso que puedo tener yo, pues los ganaderos tienen la suya, que entran, salen cuando quieren. Hemos adaptado esas instalaciones con bebederos de agua para que las ovejas puedan permanecer allí más tiempo sin necesidad de que tengan que moverlas y por tanto, perder tiempo en otras actividades. Y, en definitiva, si les hiciéramos esta pregunta a los ganaderos y le dijeran, bueno, ¿qué es para vosotros esta instalación fotovoltaica? Pues estoy seguro que responderían que es una guarrería, ¿no? Porque ellos pueden dejar las ovejas allí el tiempo que consideren y dedicarse a otro tipo de actividades que antes no podían, ¿no? Por esa esclavitud, como digo, y por tanto, para ellos pues les ha cambiado el día a día. A más, como tenemos un diálogo continuo y, como digo, son uno más dentro de nuestra instalación, pues también trabajamos en favorecerles el día a día y, por ejemplo, ahora con esta guerra de precios que hay con las materias primas, pues los piensos no son ajenos a ello, ¿no? Entonces, ahí lo que hemos hecho ha sido aprovechar terrenos que no teníamos en uso pues para sembrar heno, que lo pueden utilizar ellos para la recolección y aprovechamiento de ese heno, y también ayuda económica para que les ayude de alguna manera a reducir los costes de su explotación, sobre todo fundamentalmente por los piensos, y luego también al ayuntamiento damos una cantidad de dinero anual para que también, de una manera quizás un poco más global, no solamente pensando en estos ganaderos, pues puedan también plantear proyectos que de otra manera pues no sería posible. Estos serían ejemplos del compromiso de colaboración con Naturgy, que va más allá de la generación de energía, sino con el entorno en el cual se está generando esta energía, ¿no? Así es. Nuestra vocación no es hacer proyectos por hacer, nuestra vocación es hacer proyectos para comercializar la energía. Y, por tanto, son proyectos, como decía antes, de una vida útil entre 25 y 30 años, y nuestra vocación es de permanencia en el territorio y tratamos a los vecinos allí pues con uno más, pensando en lo que es nuestra instalación. Así que todo lo que podamos favorecer a los vecinos pues pueden contar con Naturgy sin ningún problema. Cuando hablamos de proyectos renovables, nos viene a la mente muchas veces la inquietud que este tipo de infraestructuras genera pues en determinados colectivos y bueno, pues en relación a las repercusiones que pueden tener, ¿no? No sé, desde Naturgy, ¿esto cómo lo plantean, cómo lo trabajan? Pues lo trabajamos con rigor. O sea, para nosotros tenemos claro que los proyectos hay que hacerlos bien, hay que hacerlos en sitios que sean adecuados, que sean compatibles, y hay dos cosas que tenemos en cuenta antes de hacer nada, ¿no? Cuando digo nada, ni siquiera pensar en dónde ubicar un aerogenerador o placas fotovoltaicas, que es la componente medioambiental, o sea, la flora y fauna que existe en ese territorio, analizando una gran superficie. Solemos estar trabajando en entornos de 20-30 kilómetros desde la ubicación que pensamos que puede ser más idónea, y luego también ponemos en el centro del proyecto la sociedad. ¿Esto qué quiere decir poner en el centro del proyecto la sociedad que vive allí? Pues que nosotros somos los que nos adaptamos a las actividades, al sector económico que pueda haber en esa población, ¿no? Si es una población en donde predominan la actividad agrícola, nosotros nos adaptamos a ese tipo de actividades para que sean compatibles. ¿Que son ganaderas? Ponía el ejemplo en Ciudad Real de Porzuna. Y a partir de ahí empezamos a construir el proyecto teniendo en cuenta el respeto por el medio ambiente y por la sociedad que vive en el territorio. Si pensamos en la parte medioambiental, bueno, pues estos proyectos hay que recordar que están sometidos a un trámite muy riguroso de evaluación de impacto ambiental, que todo proyecto de estas características necesita una declaración de impacto ambiental, que el tutor y el supervisor es la administración pública. Ya les puedo asegurar que son procedimientos muy rigurosos, muy severos, en donde se analiza con todo detalle la compatibilidad del proyecto o no, dependiendo de cada caso, y que nosotros somos los que somos más rigurosos y somos los que primero damos el paso para que los proyectos sean mucho más eficientes desde el punto de vista de la compatibilidad. Y pongo otro ejemplo. Esta medida que hablaba sobre el pastoreo la propuso Naturgy de manera por iniciativa propia. Y ahora estamos viendo y aplaudimos que desde la Administración Pública en estas declaraciones de impacto ambiental ya las están poniendo como obligatorias, ¿no? Para el resto de proyectos. O sea, nos vemos como vanguardia y, como digo, siempre tratamos de adelantarnos a
a cualquier situación que creamos que pueda mejorar la compatibilidad de nuestros proyectos. En cuanto a los grupos contrarios, bueno, pues hemos de decir que hay de todo en el sector, ¿no? Pero sí que es cierto que los menos, también es cierto, que de alguna manera pues, pueden tener unas prácticas pues, quizás no tan correctas y se genera cierto ruido, ¿no? Y de ahí quizás que veamos algunas veces por ciertos revuelos. Nosotros, por nuestra parte, como Naturgy, tenemos las cosas muy claras, no tenemos ese problema y luego con los grupos ecologistas que trabajan mucho más cercano a nosotros o nosotros a ellos de lo que la gente se puede imaginar. Nosotros tenemos convenios con grupos ecologistas, con la SEOPEC Life, por ejemplo, Ecologistas en Acción, que nos ayudan a través de estos convenios a mejorar en los procesos de análisis, de estudio de fauna, a mejorar la metodología y al final, cuando hacemos este tipo de trabajos, son trabajos muy analíticos, muy científicos y que de alguna manera nos complementamos, ¿no? con estos grupos ecologistas que aplaudimos porque lo que hacen es enriquecer este tipo de proyectos en cuanto a su evaluación de impacto ambiental se refiere. Volvemos a la producción, que es lo que vamos, de energía. Por cierto, ¿cuánta energía de origen renovable producen en Castilla-La Mancha? Bueno, pues tengo el dato de hace un par de años. Nosotros en estos momentos tenemos 1.000 megavatios instalados, repartidos en 26 instalaciones entre eólica, fotovoltaica y hidráulica. Y el dato que tengo ahora mismo en la memoria es de 350.000, o sea, el equivalente al consumo de 350.000 hogares. ¿Eso qué quiere decir? Pues que prácticamente la mitad de hogares que hay en Castilla-La Mancha. O sea, es una cifra muy importante que hay que destacar. Hablamos, ¿no?, de estos dos proyectos de Zorita, ¿no?, que suman 100 megavatios, pero también tenemos un tercer proyecto que también con previsión de construcción este año, a lo largo de este año, lo que queda a final de año 2023, que está en Ocaña, en la provincia de Toledo. Y luego tenemos dos líneas de trabajo adicionales, ¿no? Como digo, nuestro objetivo este año es iniciar la construcción de 150 megavatios, pero luego además, sobre estos 1.000 megavatios que tenemos a día de hoy en operación, estamos trabajando en un proyecto de hibridación. Un proyecto de hibridación que sumarían aproximadamente 970 megavatios. ¿Qué es la hibridación? La hibridación es tratar de conjugar dos tecnologías renovables, eólica con fotovoltaica o fotovoltaica con almacenamiento, que nos permitan en un mismo entorno, en un mismo espacio, aprovechando las mismas infraestructuras eléctricas de evacuación, tener las dos tecnologías instaladas. Por tanto, donde tenemos a día de hoy parques eólicos, tenemos previsto la instalación de proyectos fotovoltaicos, ¿no?, haciendo uso de este símil quizás un poco elemental, ¿no?, de que cuando hay viento no hay sol y cuando no hay sol hay viento. Pero realista. Efectivamente, es la realidad y eso lo que hace es, de alguna manera, maximizar las infraestructuras eléctricas que a día de hoy ya existen, que por lo tanto no son necesarias hacer. Eso supone una reducción y un impacto medioambiental muy importante y hacemos más eficiente tanto al sistema eléctrico nacional como al uso del territorio. Y luego tenemos otro vector de crecimiento que es a través de los concursos de capacidad que se tiene previsto a nivel nacional que se celebren. Aquí en Castilla-La Mancha, por situarlo en el contexto, se tiene previsto o hay una capacidad publicada de 7.500 megavatios. Bueno, pues Naturgy, de esos 7.500 megavatios, nuestro objetivo sería captar 1.200 megavatios. Tanto la hibridación como esta captura de capacidad, todo en el horizonte entre el 2025 y 2030. O sea, serían ya proyectos a medio, largo plazo. Sobre las hibridaciones ya estamos trabajando, ya hemos presentado proyectos de almacenamiento, en concreto 120 megavatios aquí en Castilla-La Mancha. Y sobre los concursos de capacidad, bueno, pues ahí estaremos a la espera de que se puedan convocar o realizar estas convocatorias que estamos pendientes de que se realicen. Bueno, veo que la implantación en toda la región es enorme por parte de Naturgy, una región en la que, por cierto, el gobierno regional, pues está tratando de liderar la transición energética. ¿Qué es lo que tiene Castilla-La Mancha? ¿Por qué aquí?
Bueno, lo primero, solo te puedo decir cosas buenas de Castilla-La Mancha. Yo soy castellano-manchego, soy natural de Talavera de la Reina, y invito a todo el mundo a que conozca esta región, y también aprovecho el día de hoy para que venga a conocer estos municipios de Zorita de los Canes y Amonacé de Zorita, y que se empapen ahora este verano con las fiestas que en todos los pueblecitos, y más en concreto en esto, pues tenemos, ¿no? Se pasa bien, sí. Pues se dicen, en las fiestas de los pueblos no se viven, se sobrevive a ellas, ¿no? Entonces, yo creo que en estos dos municipios eso es un ejemplo claro de que se sobrevive. Y aparte de su entorno espectacular, pues la gente, pues oye, la acogida y la buena predisposición que hay. Pero bueno, centrándonos desde el punto de vista técnico, Castilla-La Mancha, en mi opinión, reúne 3 de las condiciones que se necesita para el desarrollo de cualquiera de estos 3 proyectos, ¿no? Que por un lado es algo evidente, ¿no? Pero no por ello menos necesario, que es la existencia de recurso solar y eólico. O sea, tiene que haber viento y un nivel de irradiación adecuado. Las cosas las tenemos en la región. De sobra, efectivamente. Están ustedes en el momento y lugar oportunos, ¿no? Eso lo tenemos. Viento lo tenemos, está contrastado, y desde un punto de vista... Otra cosa en La Mancha no habrá, pero sol... No falta. Y viento, tenemos los molinos ahí desde el siglo XVI, pues exactamente. Se puede identificar el recurso también. En fin, en Consuegra no iban mal encaminados. En fin, lamentablemente no tenemos tiempo para continuar hablando de esto, simplemente pues desear que muy pronto estos 2 proyectos en Zorita de los Canes y en Almonacid de Zorita vean la luz, y que gracias a ellos pues el desarrollo vuelva a estas zonas de manos de la energía en otra de sus facetas. Simplemente agradecerle este ratito que nos ha dado a Es la Mañana de Guadalajara, e invitarle a que se acerque por nuestro programa pues cuando le apetezca, cuando lo considere oportuno. David Muñoz, delegado de Desarrollo de Proyectos Renovables de Naturgy en Castilla-La Mancha, lo dicho, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por la invitación.